¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Hoy tenemos una entrevista con un doctor que cuando yo lo vi por primera vez yo dije no puede ser doctor porque su look es un hombre muy joven. A ver, John, bienvenido a este set donde compartiremos un poquito de tu experiencia, nos comentes un poco acerca de ti. Por ende, a medida que vas hablando también nos vas dejando esos contactos, esas redes y cuéntanos esa experiencia acerca de doctor. Me dijiste que eres doctor en cirugía plástica. Háblanos un poquito de tu carrera. Hola, gracias por la invitación. Como dijiste, mi nombre es John Paul Davis, soy médico panameño, cirujano plástico y reconstructivo. Actualmente laboro aquí en la ciudad de Panamá, tanto en la parte pública a nivel de la Caja de Seguro Social y en la parte privada. Ok, ok. Cuéntanos ahorita como fuera de cámaras, estábamos dialogando que comienzas la carrera de medicina. ¿Cuántos años toma esa carrera? Aproximadamente aquí en Panamá demoras 6 años en la carrera de medicina, a veces puedes demorarte un poco más, y posteriormente de esos 6 años son 2 años de internado, un año aquí en la capital y un año a nivel del interior. Después de eso pasas a ser médico general ya con una idoneidad y puedes optar a una residencia a nivel de tanto aquí en Panamá o puedes hacerla afuera. Yo hice cirugía general aquí en Panamá a nivel de la Caja del Seguro Social, son 5 años, y posteriormente decidí irme a Ciudad de México a realizar mi especialidad en cirugía plástica y reconstructiva. ¿Cómo son los cambios y la historia? Ciudad de México, cuando yo estuve allá era DF, que ya no se dice No, ya no. DF. Ok, cuéntanos, ¿qué te inspiró para especializarte en esta cirugía reconstructiva? ¿Qué fue esos inicios? Esos, dices, ¿sabes qué? Voy por aquí, esto es lo que me gustaría hacer. Claro, bueno, yo siempre quiero decir que quería medicina porque es algo como la curiosidad de conocer el cuerpo humano y todo lo demás y la anatomía. ¿Y qué me decidió a hacer cirugía plástica? Bueno, prácticamente mi abuela materna, que ya falleció, ella padeció de cáncer de mama. Entonces, ella nunca estuvo una reconstrucción mamaria posterior a su mastectomía y no sé si es mi impresión, pero desde niño siento que eso es algo que la acomplejaba a ella, porque nunca le gustaba que la vieran o cuando se cambiaba de ropa, ya sabes, cuando uno estaba de niño. Y eso me decidió a que quería hacer algo ya sea reconstructivo. Entonces me fui por esa línea. Entonces hay un libro que me gusta que es de Simon Sinek que dice Start with Why. Tienes que tener un porqué. Entonces prácticamente mi porqué es ese. Hacer reconstrucciones mamarias en pacientes femeninas en madres y abuelas de otros pacientes que no han tenido esa oportunidad. Bien, mira que justamente iba para allá, que cómo había sido tu experiencia trabajando con pacientes que han pasado por lo que es el proceso de cáncer de seno. Y me acabas de mencionar a tu abuelita, ¿no? Sí, Que básicamente fue algo que prestaste atención, porque me atrevo a apostar que algún familiar tuyo, algún primo tuyo de ese nivel de edad no vio lo que tú viste, porque a ti te inspiró esto, ¿no? ¿Cómo han sido las demás experiencias acerca? sí, estadísticamente una de cada 8 mujeres va a padecer de cáncer de mama. Entonces es una estadística prácticamente mundial. A nivel de Panamá no recuerdo la cifra actual, pero prácticamente debe estar a ese nivel. Eh, Estas pacientes ya se ha determinado que cuando se le hace la mastectomía y se le hace una reconstrucción inmediata, o sea, en el mismo tiempo quirúrgico que la mastectomía, estas pacientes tienen una mejor recuperación a nivel de su estado físico, su estado mental, su estado psicosocial, su estado de intimidad con su pareja, y la recuperación es abismal. Es una recuperación mucho más notoria en cuanto a una paciente que solo se hace mastectomía y no tiene la oportunidad de reconstruirse. Ok. Y en todo este proceso que tú ves, una vez que tú intervienes como médico, las recomendaciones que das, el cambio en el que ellas se someten, ¿cómo logras ver? ¿Qué experiencia debe ser esa la gasolina que te motiva a estar, me imagino, cada día más pendiente a los pacientes y seguir laborando en lo que labora? ¿Se nota, sientes ese cambio en las pacientes una vez que le has ayudado, sea como en este caso, a Sí, reconstruir?
Sí, de hecho, cada vez que ellas van a la consulta, porque obviamente, inicialmente, como es una patología multidisciplinaria, ellas tienen que verse con su oncólogo médico, su cirujano oncólogo, y cuando ellas reciben la noticia que obviamente tienen un cáncer y se van a someter a una cirugía en la cual le van a quitar ya sea parte o la mama en su totalidad, es un impacto muy grande para ellas. Obviamente, nosotros nos apoyamos de estos servicios y los cirujanos oncólogos nos las refieren a nosotros y nosotros les explicamos los distintos tipos de reconstrucciones que se le puede ofrecer a cada una de ellas. Y obviamente ellas es como un rayo de sol en todo este mar de emociones. Una vez que ellas saben que se pueden reconstruir de forma inmediata y no tienen que esperar ya sea meses, años, como se acostumbraba antes, obviamente es una carga menos para ella. Una carga menos, pero parece mentira ese impacto o esa ayuda en cuanto a verse y por ende sentirse diferente, ayuda mucho. Porque justamente cuando dabas ahorita el ejemplo o esa vivencia que tenías acerca de con tu abuela, no sé si dices abuela o abuelita, yo es que tengo la costumbre de decir abuelita, no solamente porque era pequeña, sino porque Mm. nos hacías decir, no me diga abuela. Crecimos así, tenía alguien muy especial para nosotros, fue mi abuelita. Pero al dar el ejemplo de ella, que ese detalle no lo ve cada quien, mientras contaba eso, obvio que eso fue lo que te influyó. Puede que ella no lo decía, pero el tema se trata de eso. Tú no hablas nada más cuando abres la boca. Hay gestos corporales, Ujú. puede haber un gesto corporal, puede haber un sonido verbal, pero hay un lenguaje energético que tú sientes y tú ves, y es justamente lo que nos inspira más de uno en hacer diferentes cosas. Claro, está que hay unos que nos llaman la atención o algunos en los que nacemos en esta vida, cada quien vino a trabajar en un aspecto que le encanta, porque no, y en realidad cada vez que uno va hablando va dándole una forma a la expresión, porque ya no es trabajar, ya cuando tú haces, tú estás viviendo la pasión, estás haciendo lo que te encanta, y cuando tú haces lo que te encanta, pues no es trabajo, Claro. es un punto de verlo. Sin embargo, me imagino que en todo esto hay doctores previo a ti, los que tratan esa parte psicológica con las personas, o te toca influenciar un poquito a la hora de ver a un paciente, con un poquito de psicología, explicarle de otro ángulo. Bueno, como cirujano siempre vemos esa parte emocional del paciente, pero en este tipo de patología ellas también se apoyan en una parte tanto de psicología, psiquiatría, si lo meritan. Eh, Prácticamente cada paciente se ve con muchos médicos, como te mencionaba, incluyendo esa parte. Si nosotros intervenimos también ahí, es parte de nuestra profesión. ¿Ok? ¿Cómo influye hay pacientes, por ejemplo, hay pacientes que están en esa parte emocional y quieren, y cuando son de bajos recursos adquisitivos, monetarios. Ujú. ¿Cómo se trabaja eso? ¿Cómo sucede ahí? ¿Qué impacto existe en esa? Bueno, actualmente a nivel público existen dos instituciones en las cuales se realizan reconstrucciones mamarias. Están las pacientes del Instituto Oncológico, que es donde acuden la mayoría de los pacientes con cáncer. En esta institución las ayudan, si no tienen sus recursos económicos, hay diferentes fundaciones como Fundacáncer que las ayudan Okay. a costear los diferentes tipos de cirugías y tanto prótesis si es que lo ameritan. A nivel de mi parte, que trabajo en la Caja del Seguro Social, toda la paciente que tenga Seguro Social recibe el mismo tratamiento. En esta parte, obviamente, como ya son asegurados, tanto la parte médica, oncológica y la parte quirúrgica se ve a este nivel. Doctor John, cuéntanos una experiencia que te haya marcado en estos años que llevas de ir ejerciendo esta labor, algo que tú dices me marcó, una idea. Cuéntanos alguna anécdota que tú dices, wow, esto lo debes de tener mucho, pero Sí, una que sobresalga. una que sobresalga. Bueno, prácticamente en la ciudad donde me formé, en Ciudad de México, hay
hay una incidencia alta de labio y paladar hendido. Ok. Eh, Teníamos una clínica exclusivamente de labio paladar hendido, en el cual los días de consulta podrían acudir unos 40, 50 pacientes por semana. Cuando hacíamos las cirugías de labio hendido y ya terminamos la cirugía, y obviamente como son niños pequeños, la madre tiene que recibirlos en la sala de recuperación. Cuando estas madres ven a su niño ya con el labio cerrado, no fisurado, es una emoción muy grande para ellas. Prácticamente lo abrazan, lloran, nos dan las gracias. Una emoción linda ahí de ambas cosas, no solamente de ver que su niño sale de una cirugía, sino que ya lo ven reconstruido y por ende es una acumulación de emociones y sentimientos en el mismo momento, ¿no? Saber Sí, que su niño ya está en una posición mejor que cuando entró, o un sueño, porque todo eso, toda madre, y más si sea en realidad el estrato social que sea, pues lo que desea es ver una reconstrucción o una mejora que sea para bien, en este caso, de un niño. ¿Ok? ¿Cuáles son esos mayores avances que tú ves que hay recientes ahora en la reconstrucción mamaria y cómo han sido en el impacto pues, para los claro, pacientes? uno de los grandes avances que ha tenido la reconstrucción mamaria obviamente es la microcirugía, en el cual se pueden utilizar técnicas menos invasivas para la reconstrucción. Actualmente en Panamá no hay nadie que realice de forma habitual microcirugía. Es un fallo que existe prácticamente en nuestro sistema, pero y otro avance que podríamos decir es a nivel de los implantes mamarios. Cuando hacemos reconstrucciones mamarias, los implantes actuales son muy sofisticados, tienen tecnología muy bien pensada, por así decirlo, en el cual se pueden hacer reconstrucciones inmediatas solamente colocando implantes, y estos implantes son tan suaves que asemejan una mama. Y Ujú. la cobertura o sí, la cobertura del implante está diseñado para que pueda tener una prolongación y una vida útil prácticamente por el resto de la vida de la paciente. Solamente tiene que seguir sus seguimientos anuales, obviamente por su cáncer, y también seguimientos para ver o detectar si el implante pueda tener alguna complicación. Estos implantes que te menciono, la fábrica queda en Costa Rica, que es un país hermano, son una marca que se llama Motiva y son la compañía a nivel mundial que invierte más dinero e investigación en salud femenina. Ok. Es una empresa Costarricense. costarricense. Sí, Mira qué buen dato para los que nos ven y los que nos verán en estos vídeos y podcasts. Ok, saber que nuestro vecino país va de punta en estos factores. ¿Cuál es tu recomendación en esto de detectar temprano lo que es el cáncer de mama? ¿Cómo eso ayuda bastante para lo que sería ya el tema de la reconstrucción? ¿O da igual que pues puedas tú prevenir con un avance? Obviamente, pues tú detectas tempranamente, ¿no? ujú, Pero a la hora de intervenir como médico, aquí la parte fundamental es según el nivel del cáncer. bueno, por cáncer existen diferentes etapas. Obviamente lo que esperamos tener es una detección temprana. Obviamente cada mujer debe hacerse su autoexamen de mama de forma mensual, y después de una cierta edad deben hacerse sus estudios de imagen como ultrasonido, mamografías, y lo recomendable es que busquen un experto en patologías mamarias. En caso de Mm. Panamá vendría siendo el cirujano oncólogo el experto a este nivel. Ya sea si siente alguna molestia, algún tipo de nódulo, algún tipo de dolor, algún tipo de secreción a nivel de lo que es el complejo areola-pezón. Obviamente estos son signos alarmas que le pueden indicar que debe buscar ayuda. Obviamente con el autoexamen, si detectan algo distinto a lo que ellas han notado alrededor o en lo que lleva de su vida,
deben buscar este tipo de médicos que las van a orientar en los tipos de estudios que deben realizarse. Ok. Bien, parece rápido cuando uno se expresa, pero mientras comienzas a hablar lo que acabas de mencionar, esos detalles, y en lo que mencionabas con los niños en la pregunta anterior, con lo de los labios, paladar hendido y todo aquello, es un proceso, ¿eh? Es una dedicación, porque mientras tenemos esa gran ventaja como seres humanos, pues mientras alguien está hablando, ya uno se está imaginando y creando la situación, pues en este caso, pues la que comentas. Debe ser algo, definitivamente quien lo hace, quien lo vive, quien lo experimenta y quien se ha dedicado a esto, pues disfruta en ambas cosas, hacer lo que te gusta y en darle una mejor alternativa a dicho paciente, ¿no? Así es. Sin embargo, hay riesgos aquí, entra algo del nerviosismo al doctor cuando va a trabajar, hay momentos en que te pones tenso. Pues claro, claro, uno se puede poner nervioso, tenso y cualquier cosa, pero en cirugía existen algo que le decimos como rutas críticas o Ok. pasos a seguir. Entonces, el salón de operaciones es como una torre de control aéreo. Tenemos a nuestro anestesiólogo, que sería como el controlador, nosotros el piloto y la paciente sería el pasajero, por así Ok. decirlo. Y siempre se deben llevar ciertas pautas, ciertas normas y controles para que todo fluya, por así decirlo. Eso no quiere decir que no pueden existir complicaciones dentro de la cirugía. Obviamente todas las cirugías conllevan algún tipo de riesgo y complicación. Esto se le explica previamente a la cirugía al paciente y por eso nosotros le decimos que debe tener, cada cirugía tiene sus riesgos y beneficios. Eh, Obviamente ninguno quiere tener ninguna complicación, pero si seguimos estos tipos de pasos es para disminuir El riesgo. el riesgo. Ok. John, cuéntanos aquí cómo ha cambiado tu perspectiva de la medicina desde que comenzó a hacer esta labor social. Porque sí copias, o sea, Mm, hay un tema que es en cuanto a la medicina, pero cuando te involucras en esa parte social, hay algo allí que ejerce, hay algo que, pero quiero que me cuentes cómo lo Digo, es. la medicina, bueno, la mayoría de las personas que entran a medicina o entramos a medicina te dirán de que queríamos tener un estatus social un poco mejor que lo que es la norma aquí en Panamá. Obviamente nadie quiere decir que no haces las cosas por un beneficio económico, por así decirlo, pero a lo largo que vas pasando los años vas viendo el bien que puedes hacer, tanto a nivel de cirugías, medicina, eh, ¿cómo te explico? Y llega un momento en que valoras o puedes llegar a valorar más la felicidad o el bien que le hiciste a un paciente que lo que puedas llevarte tú de forma remunerada, por así decirlo. Ok. Por eso era la pregunta, porque llega un momento en que a veces uno se olvida, me explico de esa parte, lo digo yo en las áreas que me manejo, que pues uno no está pendiente de aquello, sino cuando quieres ayudar, cuando quieres ejercer, se siente algo que no se puede describir más que experimentar. Hay cosas que no se pueden decir. Cuando no se puede decir no es que no puedo contarlo, sino es que no es lo mismo decirlo que experimentarlo. Ver la Claro, satisfacción de una familia, de un niño, de una madre, de una abuelita, etcétera, después de haber padecido una enfermedad, un accidente y se luce mejor, pero no solamente por estética, sino por salud. Entonces es como que hay una combinación allí que debe ser muy placentero y creo que en todo en la faceta del ser humano está ese placer. Sin embargo, pues al verlo como médico debe haber una sensación muy linda y era por eso esa, esa pregunta. ¿De qué manera crees que los médicos jóvenes pueden contribuir más a la sociedad
que fuera de sus consultorios? Bueno, puedo decir que la mayoría de los médicos en alguna parte siempre contribuimos a la sociedad. Así sea trabajando en instituciones públicas, trabajando a nivel de fundaciones, trabajando a nivel de como Operación Sonrisa, haciendo campañas de reconstrucción mamaria. Son cosas que no están tan publicitadas aquí en Panamá, pero son cosas que sí se dan. Eh, y bueno, prácticamente quiero pensar que la mayoría de los médicos no, tenemos la vocación por hacer un bien, obviamente. Ninguno de nosotros quiere hacerle mal a nadie, ni queremos, eh, ¿qué te digo? Pues sí, hoy hay tantas maneras de influir hacia los demás siendo médico. Sí, Te voy a dar una recomendación más, porque creo que todos deben de tener redes sociales y hay una recomendación que lo dice un médico, tiene un peso, tiene un valor, tiene una sensación diferente. Desde ahí también puede influir. Yo creo que esa pregunta que te hice, pues a veces se cae de la mata por el hecho de que, pues muchos muchachos que vienen hoy creciendo y quieren seguir la carrera, que tú tuviste que haber visto algún médico que te llamó la atención, en tu vida hubo alguien en una especialidad, de alguna manera siempre nosotros vemos a alguien ujú, donde nos gustaría estar o a quien nos gustaría seguir o seguir esos pasos porque nos llama la atención. Y pues hoy por hoy pues tenemos las redes que no tenemos que abrir, llámese los celulares, las tablets, las computadoras y vemos en una manera tan práctica hoy que pueden, a diferencia de muchos años atrás, ¿no? Que pues puede un médico expresar alguna recomendación, ¿no? Llámese, yo creo que como un médico en el caso que hablas, un oncólogo puede saber qué cosas pudieses evitar. Digo yo, muchos, por un lado tiene que ver la alimentación, por otro lado tiene que ver si no es una parte genética, por otro lado, me explico que es una sí, serie de cosas. Entonces creo que hoy por hoy en lo que son las redes, pues se puede dar a conocer ciertos tips, ¿no? Que sí, son importantes, que no es lo mismo que yo venga y me aviente con un tips cuando pues, no tengo una carrera a la cual conozco meramente los procesos que deben de seguir. Hay cosas que uno sí puede recomendar que es algo cotidiano, pero ya cuando lleva una licenciatura, en el caso como es el tuyo como médico, creo que las cosas deberían ir. Por ejemplo, tú que eres de la parte reconstructiva, yo escuché que si tú te quemas, te pones un poquito de pasta de dientes, que es bueno, capaz de decir, ¿qué? Me explico, por ejemplo, sí, es algo que de repente una recomendación te va a decir, no, 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 espérate, no hagas esa locura que lo que vas es que más te vas a quemar, sí, por darle un claro, ejemplo, pero yo escuché eso, cuando pequeño escuchaba aquello, claro, claro. ¿no? Entonces, por ejemplo, una manera que uno puede influir en las redes diciendo, no crean en esto, no crean en aquello, Sí, es porque así lo oí, ¿eh? Entonces se me vino a sí. la mente ahorita. Ok. ¿Qué es lo que motiva a seguir ayudando a esos pacientes de cáncer de seno, especialmente en áreas como con menos acceso a esos tratamientos? ¿Tú has visto que hay personas que tienen aquello, logran tener este proceso de cirugías? ¿Te ha tocado ver y luego no pueden seguir un tratamiento? Otros no quieren seguir. Hay una diversidad de formas Sí, claro. en experiencias que comienzas a... Pues actualmente como volví hace un año, tampoco tenga tanta la vasta experiencia actualmente. eh, a nivel del Seguro Social, las pacientes que llegan prácticamente sí pueden ir a sus consultas, llevar su tratamiento, y es algo que no existía a nivel de la Caja del Seguro Social, por ejemplo, a nivel de la Ciudad de la Salud, ya que solamente somos dos cirujanos plásticos actualmente en dicho hospital. Entonces, nosotros prácticamente hemos arrancado con ese servicio o esa cartera de procedimientos que es la reconstrucción mamaria, apoyándonos obviamente también de los cirujanos oncólogos, que son los que nos refieren a la paciente. Ellos ven en la parte oncológica, hacen la mastectomía y ya nosotros nos encargamos de la parte reconstructiva. Ok. Obviamente existen pacientes que son de difícil acceso a la salud o cualquier cosa aquí en Panamá, pero una vez que estas pacientes se captan, tienen diversos hospitales a donde ir, ya sea a nivel del Seguro Social, el complejo hospitalario o la Ciudad de la Salud,
o a nivel del patronato del Instituto Oncológico. Ok. A ver, John, entonces significa que tienes un año de haber iniciado, ¿no? Que estás Como cirujano como plástico, sí. cirujano plástico, sí. Me dijiste que antes de ser cirujano, eso fue la última especialidad que tomaste, ¿no? Sí. Anterior a eso tenías que... Había hecho cirugía general, Ok. pero terminé y me fui una vez a Ciudad de México A a especializarte. especializarme. Ok. ¿Qué tiempo tuviste en esa especialización? De cirugía plástica, 4 años. Ok. 4 años. ¿Qué es lo que más viste en esos 4 años Eh, en Ciudad de Ciudad de- México? Que viste mucho, porque en México sí, hay muchas personas. sí, obviamente mi hospital lo que más veíamos era trauma. Ok. Trauma facial, trauma de mano. Teníamos clínicas de labio paladar hendido, parálisis facial, que es otra rama que no se ha explotado, por así decirlo, en Panamá. Ok. Ciudad de México, específicamente mi hospital, tiene la casuística más grande de una enfermedad que es un síndrome que se llama síndrome Moebius, que es parálisis facial congénita. Son niños que nacen con esta parálisis facial, ya sea por ausencia de ciertos nervios o núcleos a nivel cerebral que les impide tener una sonrisa, que es prácticamente lo que nos hace ser humanos, por así decirlo, la Correcto. sonrisa. Entonces, uno de mis maestros, que es el doctor Alexander Cárdenas, él se ha dedicado a realizar este tipo de cirugías para devolverle la sonrisa a estos niños. Bien. Ahora, John, cuéntanos algo. ¿Qué consejo le darías a todos esos jóvenes que vienen también creciendo y quisieran marcar la diferencia en la vida de sus pacientes? Yo la recomendación que podría darle es paciencia, Pacientes. paciencia, tener paciencia, que las cosas se pueden ir dando. No tienes que ser el mejor en la universidad, no tienes que ser el mejor en el internado, pero si tienes la dedicación y la vocación y como te mencioné, tener un porqué, del por qué quieres hacer las cosas, se te van a ir dando las cosas. Asimismo es como se dice, que cuando lo más importante son los por qué, porque los por qué traen los cómo. Y mientras tú te desarrolles justamente haciendo lo que te apasiona, es un combustible. Es algo que te llevará a no solamente a experimentar ese gozo, porque para eso eh, has decidido ejecutarlo. El tema de que no todo, obviamente no todos tienen esa claridad, me explico, de esta dedicación. Habrá personas que hacen cosas, pero no es lo de ellos. Claro, Y sin embargo, me imagino que a la hora de tú trabajar en estos aspectos es donde pues sale esa sensibilidad humana, porque sale. Creo que sería muy difícil no tener esa sensibilidad cuando estás trabajando ujú, y tratando con una persona sobre todo. Bien, entonces lo mejor que se haría es recomendarle a esas personas es paciencia, me imagino, a esos jóvenes que vienen creciendo, porque créeme que ya tienen que haber personas que dicen, quisiera ser como este doctor, un doctor joven, alguien que en realidad le guste aquello. Me explico por qué, porque pues como dices, de repente son escasos partes a explorar, como dices que no hay en Panamá, personas que han tenido una parálisis facial, según te entiendo. Y algo que aprendí hace años también es que si no hay alguien en Panamá, debes de ser el primero. sí, Si ya hay alguien en Panamá, entonces debes de ser el segundo. Y al ser el segundo es hacerlo también, pero también que superes cualquier tipo de limitaciones, ¿no? Entonces, para nosotros, John, ha sido una gran alegría tenerte por acá, escuchar esa experiencia, pues en lo que llevas, estás iniciando esa carrera artística. Tengo un amigo, alguien de mis oficinas, él es abogado y, y le comenta, su hijo recién se graduó. ujú, Listo, papá, ahora sí, porque soy nosotros los abogados. Y el papá le dice, tú no eres abogado todavía. ¿Cómo que no? No, chécate tu diploma. ¿Cómo así? Checa tu diploma, ¿qué dice? No, porque yo soy abogado, que tiene que ver con más razón si ese es mi diploma, lo que has mencionado. Si no, no. En tu diploma dice licenciado en Derecho. Tú eres abogado una vez que hayas perdido 3, 4 casos, subido y bajado escaleras, todo esto. Es cuando dices, es cuando te conviertes en abogado.
Y lo lindo tuyo ahorita que al venir de un país tan grande que conozco, México, ya desde ser practicante ya te convertiste en doctor porque hay muchas oportunidades de aprender. Y no solamente eso, la que vengas ahora, pues obviamente al llegar a nuestro país, te has desarrollado ahora como médico y tienes una carrera todavía muy bonita por seguir defendiendo y llevar hacia adelante. Porque en algún momento esas carreras se brindan aquí en Panamá o no. No, actualmente no. Actualmente no. Qué bonito y qué linda bendición que eres uno de los que has traído eso acá. Que quién sabe en el futuro sí le enseñarás a muchos médicos que vendrán en camino. Sí, ojalá. ¿Ves? Que ha sido así. Yo ha sido un placer tenerte por acá. Muchas gracias a ti. Así que te deseamos lo mejor, toda la bendición de nuestro Padre Celestial, porque estás en una labor que no solamente trabajas sobre una enfermedad, sino restableces un estado emocional. Gracias. Ok.